¿Alguna vez has sentido que antes de hablar, tienes que medir cada palabra como si pisaras un campo minado? No porque estés diciendo algo ilegal, inmoral o violento, sino porque simplemente no encaja. No encaja con lo que se espera de ti, con lo que es aceptable, con lo que está de moda pensar. Hoy en día, tener una opinión se ha convertido en un acto de riesgo. Decir lo que realmente piensas puede no costarte la vida, pero puede costarte tu trabajo, tus amigos, tu reputación. Y lo más perverso de todo, muchas veces no necesitas decirlo. Solo que alguien crea que lo piensas, para que empieces a desaparecer. En un mundo donde la ofensa es una moneda valiosa, la interpretación lo es todo. Y el juicio no se dicta en tribunales, sino en timelines. La ejecución no es física, pero sí social. Y nadie quiere ser el siguiente. Hemos entrado en una era donde lo emocional pesa más que lo argumental, donde las verdades incómodas valen menos que las mentiras reconfortantes, y donde decir lo que otros no quieren oír te convierte automáticamente en un enemigo. No importa tu intención, no importa tu trayectoria, no importa que tengas razón. Si lo que dices incomoda, serás tratado como un virus que debe ser aislado. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente conoces que piensa una cosa y dice otra? ¿Cuántos callan por miedo a ser malinterpretados? ¿Cuántos repiten lo mismo que todos, no porque crean en ello, sino porque saben que es lo más seguro? La libertad de expresión ya no se mide por lo que puedes decir, sino por lo que te atreves a decir, y por lo que estás dispuesto a perder por hacerlo. Ese es el nuevo precio, y es alto, tan alto que la mayoría decide no pagarlo, tan alto que muchos prefieren el silencio, aunque por dentro estén gritando. Pero ¿qué pasa cuando todos callan? ¿Qué tipo de sociedad construimos cuando solo se puede hablar si se está de acuerdo? El precio de decir lo que piensas no es solo personal, es colectivo. Porque cuando todos callan por miedo, el pensamiento crítico se extingue. Y con él, la posibilidad de cambiar algo. Así empieza, con un miedo pequeño, con una duda, con una frase que eliges no decir. Y termina en una cultura donde pensar diferente ya no solo es mal visto, sino castigado. Y si castigar el pensamiento es el nuevo contrato social, ¿de verdad estamos tan lejos de volver a la censura que tanto juramos no repetir? No necesitamos inquisidores con sotanas. Hoy los nuevos jueces visten de código binario y trabajan en silencio. No golpean tu puerta, golpean tu visibilidad. Algoritmos, programas invisibles que deciden si lo que dices vale la pena ser escuchado, o si debe ser enterrado bajo toneladas de contenido más seguro. No hay látigos ni hogueras. Solo un descenso al olvido digital. Y lo peor es que, ni siquiera sabes por qué pasó. Las redes sociales que prometían libertad de expresión, se han convertido en campos de filtrado ideológico. Dicen que están ahí para protegernos del odio, de las noticias falsas, de la desinformación. Pero, ¿quién define qué es odio? ¿Quién decide qué información merece ser mostrada? ¿Quién controla al controlador? La censura ya no se impone con fuerza. Se automatiza, y lo que empieza como un sistema para proteger, termina como una herramienta para silenciar sin dejar huellas. Quizá no lo notaste, pero te pasó. Quizá compartiste un artículo crítico, o una opinión incómoda, y de repente, tus likes bajaron. Tu alcance cayó. Nadie vio lo que dijiste. No te bloquearon, no te expulsaron, solo te apagaron poco a poco, como quien baja el volumen hasta el silencio. Los algoritmos no tienen alma, pero siguen una lógica que se alimenta de lo que más se premia. La corrección política, la complacencia, el contenido que no hace pensar, solo consumir. Y si lo que dices incomoda, aunque sea cierto, el sistema lo interpreta como daño potencial y lo entierra. ¿Dónde quedan entonces las ideas nuevas? ¿Dónde queda el derecho a cuestionar, a debatir, a provocar reflexión? No se trata solo de lo que tú publicas, se trata de lo que te dejan ver. Porque si solo se premia lo inofensivo, lo polémico desaparece. Y si desaparece lo polémico, desaparece la fricción. Y con ella el pensamiento. Vivimos en una burbuja que se disfraza de libertad, donde eliges lo que consumes, pero de un menú que otros ya filtraron. Y cuando los que diseñan los algoritmos tienen una ideología, una agenda, una narrativa que proteger, entonces la neutralidad se convierte en un mito. Estamos entrando en una era donde la tecnología no nos libera, sino que decide por nosotros
qué vale la pena decir y qué debe ser olvidado. Y el problema es que lo hace tan sutilmente que ni siquiera lo notamos. Hasta que un día miras a tu alrededor y todos dicen lo mismo, piensan igual, temen lo mismo. Y entonces entiendes, el algoritmo no te castiga con un golpe, te castiga con el olvido. Hubo un tiempo en que equivocarte era parte del proceso. Decías algo, alguien respondía, debatíais, aprendíais. Hoy ese tiempo parece un recuerdo ingenuo, porque ahora, opinar mal no se corrige, se castiga. No importa si lo dijiste con matices. No importa si cambiaste de opinión después. No importa si fue hace 10 años. Una vez pronunciadas ciertas palabras, tu sentencia está escrita. Y no la dicta un juez. La dicta una marea. Una multitud anónima, efervescente, hambrienta de escándalo, que no busca comprensión, busca culpables. Bienvenido a la era del delito social, no legal, no judicial, pero igual de devastador. Has dicho algo fuera de tono, una opinión impopular, una frase mal interpretada, una idea que desafía el dogma del momento. Y entonces comienza la purga. Capturas de pantalla, campañas de acoso, llamadas a tu empresa, boicots, amenazas, silencio. Todo en cuestión de horas. Todo amplificado por un ecosistema que se alimenta del linchamiento. La pregunta ya no es si tienes razón. La pregunta es, ¿estás dentro o fuera del discurso aprobado? Porque cuando opinar se convierte en un acto peligroso, la verdad deja de importar. Importa el grupo al que incomodas. Y si incomodas al grupo equivocado, prepárate. Porque el castigo no será un debate. Será la expulsión. Este nuevo delito no necesita leyes. Solo necesita una cultura dispuesta a convertir las redes en tribunales. Y una audiencia dispuesta a disfrutar del espectáculo de la caída ajena. ¿Te disculpaste? Demasiado tarde. Lo sacaron de contexto. Ya no importa. Tu vida cambió por completo. Bienvenido a la cancelación. La pena sin juicio. El exilio sin posibilidad de retorno. Y el mensaje que queda, simple. Piensa 2 veces antes de hablar. Mejor aún no hables. Calla. Sonríe, repite lo que todos repiten, juega a estar de acuerdo, y quizá, solo quizá, te dejen existir. ¿Pero a qué precio? Porque si no puedes equivocarte, si no puedes explorar ideas, si no puedes desafiar lo establecido, entonces no estás opinando. Estás obedeciendo. Y obedecer por miedo no es convivencia, es represión, disfrazada de corrección, disfrazada de justicia. Pero represión al fin y al cabo. Antes los herejes eran los que cuestionaban a la Iglesia. Hoy los nuevos herejes cuestionan algo más difuso, pero igual de sagrado, el relato dominante. No hay sotanas, pero sí hashtags. No hay hogueras, pero sí cancelaciones. No hay inquisidores, pero sí influencers con juicios sumarísimos en hilos virales. Y como en toda inquisición, no importa que digas la verdad, solo importa que desafíes la verdad aceptada. El nuevo dogma no está escrito en piedra, pero se propaga con la velocidad de una tendencia. No tiene una Biblia, pero tiene discursos preaprobados. El lenguaje correcto, las causas de moda, los enemigos comunes. Y si te sales de ahí, aunque sea por matiz, aunque sea por reflexión, aunque sea por error, te conviertes en un disidente, un hereje, una figura peligrosa que debe ser desacreditada, marginada, destruida. Los nuevos herejes no llevan túnicas. Son profesores que hacen una pregunta incómoda. Periodistas que no repiten el guión. Comediantes que se atreven a hacer chistes sobre temas prohibidos. Gente común que simplemente no comulga con todo lo que se espera que crea. Y todos pagan un precio. Algunos con su carrera. Otros con su salud mental. Todos con su libertad. Porque la herejía de hoy no es una blasfemia contra un Dios. Es una ofensa contra una narrativa. Y cuando las narrativas se vuelven intocables, la conversación se vuelve imposible. El desacuerdo se convierte en violencia. Y el pensamiento, en sospecha. A los nuevos herejes no se les escucha, se les etiqueta, se les ridiculiza, se les borra. Porque si logras que el que piensa distinto parezca un monstruo, nadie sentirá culpa por silenciarlo. Y así avanzamos hacia una nueva Edad Media, pero digital. Más sutil, más elegante, más disfrazada de progreso, donde ya no se busca la verdad, sino la aceptación.
Y si la verdad molesta, entonces mejor eliminar al mensajero. El problema es que, sin herejes, no hay evolución, no hay pensamiento nuevo, no hay ruptura con lo injusto. Los herejes de ayer son los héroes de hoy. Pero los de ahora, puede que no tengan la oportunidad de llegar al mañana. Era un profesor más, un psicólogo clínico con sus clases, sus libros, su vida discreta. Hasta que un día dijo no. No a una ley. No al lenguaje impuesto. No a que el Estado decidiera cómo debía hablar. Y entonces todo cambió. Jordan Peterson no insultó. No atacó. No negó la dignidad de nadie. Solo dijo, no me obliguéis a pronunciar palabras que no elijo. Y ese acto, simple pero firme, fue interpretado como una agresión. Los medios se abalanzaron. Le llamaron intolerante, reaccionario, anticuado, peligroso. Las universidades empezaron a presionarlo, las redes, a demonizarlo. Y lo que empezó como una protesta puntual, se convirtió en un huracán global. ¿Pero qué dijo exactamente? ¿Fue odio o fue disidencia? Peterson defendía la libertad individual, el pensamiento crítico, el orden frente al caos. Su mensaje no era perfecto, pero era incómodo, y por eso debía ser silenciado. Cuando empezó a ganar millones de seguidores, cuando sus conferencias se llenaban, cuando su libro 12 reglas para vivir vendía más que cualquier panfleto ideológico, el sistema reaccionó. Porque alguien que invita a pensar por cuenta propia es más peligroso que 1000 gritos vacíos. Le acusaron de incitar al odio, de empujar a los jóvenes hacia la derecha, de dar voz a los incómodos, pero nunca pudieron demostrar que mintiera. Su verdadero pecado fue otro, romper la ilusión de consenso, decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. Peterson nunca pidió que nadie pensara como él. Solo pidió el derecho a no ser forzado a pensar como los demás. Y eso, en tiempos de pensamiento único, es imperdonable. Hoy sigue hablando, con más fuerza, más arrugas, más cicatrices. Y cada vez que lo hace, miles lo escuchan con atención. Porque en un mundo lleno de voces que repiten lo mismo, alguien que se atreve a dudar, es un faro. Peterson no es un mesías, no es perfecto, pero es una advertencia viva. Cuando el sistema decide a quién puedes escuchar, tarde o temprano, también decidirá lo que tú puedes decir. Una escribió la historia que marcó a una generación. El otro quiere colonizar Marte. Ambos lo tenían todo: fama, dinero, influencia. Y ambos con solo unas palabras lo perdieron. Todo lo que no se puede comprar. J.K. Rowling no insultó, no incitó al odio, no atacó a nadie con violencia. Escribió un tuit, una frase, una opinión sobre el sexo biológico. Y con eso bastó. Comenzaron los titulares: transfóbica, odiadora, cancelada. Actores que crecieron gracias a sus libros se apresuraron a repudiarla públicamente. Los foros ardían. Las portadas la borraban. La mujer que creó uno de los universos más inclusivos de la literatura moderna pasaba a ser la villana de su propia historia. El mensaje: no importa lo que diste. No importa todo lo que hiciste por millones. Si hoy no dices lo correcto, te borramos. Y luego está Elon Musk, el genio impredecible, el que hace coches eléctricos, lanza satélites, compra redes sociales, pero también el que se atreve a cuestionar, a burlarse de lo políticamente correcto, a decir cosas que incomodan a todos los bandos. Cuando compró Twitter, dijo que defendía la libertad de expresión, que la red debía ser un espacio para todas las voces, incluso las incómodas. Y entonces llegaron las acusaciones. Promueve el odio, blanquea extremistas, es un peligro, no por lo que hacía con sus empresas, sino por lo que permitía que otros dijeran. A Rowling la cancelaron por hablar, a Musk por dejar hablar, y en ambos casos la furia fue idéntica, colectiva, implacable, por moral. Porque eso es lo que ocurre cuando la virtud se convierte en arma. Cuando en lugar de debatir, juzgamos. Cuando no hay espacio para el error, el matiz, la evolución. El juicio moral no quiere comprender, quiere castigar. Y cuanto más alta la figura, más dulce es su caída. Hoy no importa si construiste imperios, si inspiraste a millones, si diste trabajo a miles. Basta con que digas algo fuera del guión para que te sentencien. Y la sentencia es siempre la misma: ya no formas parte de nosotros.
¿Y quién decide ese nosotros? Una masa sin rostro, que no se hace responsable, pero que exige penitencia. Rowling y Musk no son víctimas, son símbolos de lo que ocurre cuando incluso el poder, la fama y el éxito no te protegen del fuego cruzado de una moral volátil. Y si ellos no están a salvo, ¿quién lo está? Hay algo peor que ser censurado. Es censurarte tú mismo por miedo. El miedo no se anuncia, no da avisos. Se instala poco a poco, en forma de duda, de prudencia excesiva, de silencios que antes no estaban. Lo digo o mejor no. ¿Y si me malinterpretan? ¿Y si se ofenden? ¿Y si pierdo algo? Ese y sí, es el nuevo tirano. El guardián invisible que vigila cada palabra antes de salir. No con castigos, sino con consecuencias. Y así empieza la autocensura. Pero ¿de dónde nace este miedo? De lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de cómo un simple comentario hundió una carrera, de cómo un pensamiento crítico fue tildado de radical, de cómo alguien fue cancelado, sin siquiera tener mala intención. No hace falta que te amenacen. Basta con ver cómo otros fueron destruidos. Y tú aprendes la lección. Calla. Pasa desapercibido. No seas el próximo. Y así, lo más peligroso ocurre. La conversación muere antes de nacer. Profesores que ya no explican ciertos temas. Porque periodistas que evitan ciertas palabras. Compañías que redactan comunicados con lupa jurídica. Padres que ya no saben cómo educar sin ser juzgados. Estudiantes que callan para no suspender. Trabajadores que fingen estar de acuerdo para no ser despedidos. La cultura del miedo no necesita una dictadura. Solo necesita una sociedad que prefiera evitar problemas antes que afrontarlos. Y entonces, la verdad se convierte en un riesgo. La discrepancia en una amenaza. La ironía en un crimen. El arte en una provocación imperdonable. Cuando hablar con libertad te convierte en sospechoso. Cuando cuestionar te convierte en enemigo. Cuando pensar diferente te convierte en objetivo. ¿Quién se atreve a seguir? La respuesta es inquietante. Casi nadie. Y eso es exactamente lo que esta cultura busca. Una masa dócil, obediente, que repita sin cuestionar. Que aplauda lo correcto y silencie lo incómodo. Pero cuando el miedo dicta las normas, ya no hablamos de convivencia. Hablamos de sometimiento. Porque el verdadero silencio no es el que se impone desde fuera. Es el que se instala dentro de ti. Vivimos tiempos en los que disentir no solo es incómodo, es inmoral. No porque alguien te lo imponga con violencia, sino porque el entorno ya ha sido moldeado para que pensar diferente parezca casi una herejía emocional. Y lo peor es que este molde no llega disfrazado de autoritarismo, sino de virtud. El pensamiento único de hoy no lleva uniforme ni banderas. Lleva hashtags, pancartas de colores, discursos de empatía, campañas virales y frases cuidadosamente diseñadas para parecer bondadosas. Y claro, ¿quién podría estar en contra de la bondad? Es brillante en su estrategia. Te ofrece una causa noble, un enemigo claro y una solución inmediata. Pero te exige algo a cambio, que no cuestiones nada. Ni los datos, ni los métodos, ni las contradicciones internas, ni los daños colaterales. El relato dominante ya no se basa en lo que es verdadero, sino en lo que es socialmente aceptable. Y quien se atreve a salirse de esa línea, aunque lo haga con respeto y argumentos, es rápidamente tachado como intolerante, retrógrado o incluso inhumano. Porque en esta nueva moralidad digital, no basta con no hacer daño. Debes ser activamente partícipe. Debes pronunciarte, compartir, aplaudir. Y si no lo haces, si dudas, si decides permanecer al margen, entonces algo debes estar ocultando. Este sistema no necesita censura directa, porque ya ha conseguido algo más eficaz. La creación de una conciencia colectiva que señala y castiga al disidente. Y lo hace en nombre de lo correcto, de lo justo, de lo bueno. Pero cuando lo bueno se convierte en obligatorio, cuando la virtud ya no es una elección sino un mandato, entonces ya no hablamos de ética, hablamos de obediencia. Y aquí está el verdadero peligro. Porque el pensamiento único no se presenta como opresor, sino como el único camino hacia la paz. No te obliga con látigos, te convence con likes, no te encierra, te aísla. El que piensa diferente, poco a poco, va siendo despojado de su lugar en la conversación. Se le acusa de dividir, de provocar, de dar voz al odio,
aunque lo que hagas sea simplemente plantear otra perspectiva. Y esa acusación basta para borrarlo. El resultado es un paisaje donde todos parecen estar de acuerdo, pero solo porque los que no lo están han sido silenciados o han aprendido a fingir. Y eso no es cohesión. Eso es miedo. Eso es la asfixia del pensamiento. Eso es la muerte lenta de la duda. Porque donde no se permite cuestionar, no hay progreso. Donde solo una voz se repite, no hay conversación, hay propaganda. Y así, bajo el disfraz de la virtud, se impone una nueva forma de autoritarismo. La que te dice, no solo qué debes pensar, sino cómo debes sentir. Y si no lo sientes como ellos, entonces estás roto. Entonces necesitas reeducación. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que todo esto ocurre mientras nos decimos a nosotros mismos que somos más libres que nunca. Porque tenemos internet, porque podemos publicar, porque tenemos voz. Pero una voz que solo puede usarse para decir lo que se espera. No es una voz libre, es un eco. Y vivir entre ecos es lo contrario a pensar. No hay barrotes, no hay cadenas, no hay verdugos ni cámaras. Y sin embargo estamos dentro. La autocensura es esa prisión silenciosa que no necesita cerraduras, porque es la propia mente la que gira la llave desde dentro. Es el mecanismo de defensa que uno activa cuando aprende, a base de golpes ajenos, que pensar por cuenta propia puede tener consecuencias. Y así poco a poco dejamos de decir, de escribir, de preguntar, de explorar. No porque estemos de acuerdo con lo que ocurre afuera, sino porque nos convencimos de que es más seguro no molestar. Es insidiosa. Empieza con cosas pequeñas. Una broma que no haces, una frase que corriges, un post que decides no publicar. Y sin darte cuenta, se convierte en una nueva forma de existir, filtrado, editado, encapsulado. La autocensura no borra tus ideas, las congela. Las mete en una caja con la etiqueta, mejor no ahora. Y ese ahora se extiende, y se convierte en nunca. Pero lo más inquietante es que esa caja no la pone el gobierno, ni una institución, ni un tribunal. La pones tú, voluntariamente, por miedo, por cansancio, por desgaste. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo esto? Que cuanto más lo haces, más normal te parece. Como si fuera una madurez forzada. Como si callar fuera sinónimo de inteligencia. Como si adaptarte fuera una victoria. Y entonces dejas de reconocerte. Miras tus pensamientos como si fueran ajenos. Te descubres sonriendo a frases que no compartes, asintiendo a ideas que no entiendes, defendiendo causas que no has elegido. Porque ya no hablas desde la convicción, hablas desde la estrategia. Y en ese punto, ya no importa si te cancelan o no. Tú mismo te has cancelado. Te has convertido en un espectador de tu propia voz, un editor permanente de lo que debería haber sido un diálogo sincero. La autocensura no es solo una renuncia a la libertad de expresión, es una renuncia a la autenticidad, a la posibilidad de error, a la evolución personal. Porque sin decir lo que pensamos, ¿cómo afinamos nuestras ideas? ¿Cómo descubrimos si estamos equivocados? ¿Cómo conectamos con los demás en un nivel real? Callar por respeto es sabiduría. Callar por miedo es sumisión. Y si la mayoría calla por miedo, entonces el pensamiento libre ya no muere en las calles, ni en los libros, ni en los medios. Muere en nosotros, y nadie se entera. Nos gusta pensar que somos libres, que nuestras ideas nacen de la reflexión, que nuestras opiniones son el fruto de una mente despierta. Pero, ¿lo son? O quizás solo estamos repitiendo lo que es seguro, lo que es aceptado, lo que ya ha sido aprobado por el comité invisible del pensamiento colectivo. La verdadera pregunta, al final de todo esto, no es si podemos hablar, es si estamos diciendo algo que realmente nos pertenece. Porque tener voz no significa ser libre. Ser libre es poder usarla para expresar lo que crees, incluso cuando molesta, incluso cuando no es popular, incluso cuando estás solo. Pero eso hoy se paga caro, y muchos lo saben. Por eso las redes están llenas de voces que parecen originales, pero dicen lo mismo. De discursos que suenan apasionados, pero son réplicas. De opiniones que circulan como virus, todas iguales, todas seguras. ¿Dónde quedó la disidencia? ¿Dónde están los que piensan distinto? ¿Desaparecieron o simplemente aprendieron a esconderse? Nos han enseñado que ser diferente es ser conflictivo, porque cuestionar es provocar,
que no seguir la corriente es ser peligroso. Y así, poco a poco, el sistema no necesita censura, no necesita represión. Solo necesita que tú mismo te convenzas de que es mejor no arriesgar. Y entonces ocurre lo inevitable. El pensamiento se convierte en espectáculo, la conversación en marketing, y la libertad en una ilusión que aplaudimos mientras nos encadenamos con nuestras propias manos. Somos libres, nos repetimos, pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste algo que sabías que iba a molestar? ¿Cuándo fue la última vez que defendiste una idea incómoda? ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la verdad a la aceptación? La libertad no es cómoda, no es viral, no es premiada. La libertad, de verdad, duele. Duele, y ahí es donde sabes que existe. Porque cuando todo lo que decimos encaja, cuando todo lo que pensamos suena bien, cuando todo lo que publicamos recibe aplausos, quizá no estamos siendo libres. Quizá solo estamos cumpliendo con el guión. Y si ese guión es tan perfecto que nadie lo cuestiona, entonces lo que nos espera no es progreso, es silencio. Pero un silencio disfrazado de armonía. Un silencio elegante, tecnológico, moderno. Un silencio que huele a algoritmo, a trending topic, a aceptación. Y tú decides si quieres formar parte del ruido que repite, o ser esa voz, incómoda, solitaria, necesaria, que todavía se atreve a pensar en voz alta.